¿Por qué fracasa Colombia? Enrique Serrano. Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. Prólogo. Largo tiempo llevamos esperando la aparición de este texto de Enrique Serrano, resultado de juiciosas reflexiones sobre el pasado y el devenir histórico de Colombia, de esa Colombia calificada por algunos como país de los extremos y las contradicciones, y por otros, en tono resignado y melancólico, como un país incomprensible, sin faltar aquel que, fuertemente influenciado por Cioran, ha llegado a afirmar que en Colombia ya sucedió el juicio final, o más contundente aún, que ya desde el Génesis éramos los seres más caídos entre todos los caídos, destinados como colombianos a no aspirar de la tierra nada distinto a convivir a término indefinido con espinas y cardos. Ese acento tan proclive a la tragedia o al conformismo, a la desconfianza, a postergar decisiones, a sentir en medio de un llamado incontrolable que llevamos sobre la espalda la carga más pesada de la historia universal, por injusta, por mezquina, por generarnos un síndrome de abandono, como si de un cuadro neurótico se tratara, no es propiamente el acento ni la razón de fondo que llevó a Enrique Serrano a escribir con disciplina y rigor, en soledad y en silencio, ¿por qué fracasa Colombia? De entrada, el texto, que por algún motivo hace pensar en otro título, Las raíces secretas de nuestra nacionalidad, riñe con el culto casi histérico por las efemérides, por los ritos de paso y el pensamiento mágico con que se marca determinadas fechas del calendario nacional. Riñe a su vez contra los historiadores que en nuestro medio son legión, partidarios hasta la obsesión por la narración escueta y por el lado documentado, más gélido, aun si se trata de comprobar la verdad histórica, haciendo acopio de cuanto diario y gaceta oficial existe. Riñe va a reñir con la ya proverbial arrogancia de la academia en nuestro medio, buscando llenar, y no sin razón, serios y grandes vacíos historiográficos, pero blindados en esa apuesta por los modelos de la historia estructural a través de planos de larga duración, secuenciales o coyunturales, de una insufrible pedantería, y esa lectura y barridos transversales, haciendo sinónimos de esa presunta mirada de conjunto, la apología de la ambivalencia, de privilegiar o desprestigiar acontecimientos, improntas, imaginarios de acuerdo al marco teórico que se maneja, o a la escuela histórica a la cual pertenezca. Por iguales o parecidas razones, muchos de estos carnetizados y etiquetadores de oficio van a sentir casi como una afrenta personal los amplios espacios que, porque fracasa Colombia, le concede a las diversas formas que la hispanidad asumió a lo largo de 3 siglos del otro lado del Atlántico. Hoy, cuando lo más importante es estar en el lugar políticamente correcto, hablar de Hispanoamérica parecería casi que un exabrupto que tercamente se niega a aceptar, así sea parcialmente, que no siempre Colombia fue una nación rota, desintegrada o hija de un fenómeno de madre solterismo histórico. Todos, individual y colectivamente hablando, somos el resultado de un antes y un después. Unos son antes y después de una armónica, sosegada y constructiva relación de pareja, o bien antes y después de una verdadera hecatombe sentimental. A otro nivel, algo similar ocurre con la historia, recordando, eso sí, que también nuestras vidas están compuestas, como la armonía del mundo, como la historia del mundo, de cosas contrarias. Y esa reflexión no es por cuenta necesariamente del budismo tibetano, sino por sentido común. Desde esta perspectiva, mal podría pensarse que nuestro paisaje nacional solo comienza a cobrar brillo y verdor luego del 1810. El libro de Enrique Serrano es, en ese sentido,
una especie de puente recio y bien articulado, invitando en gesto centrífugo a que las nuevas generaciones colombianas repasen con honradez e independencia mental la idea que se tiene de la cultura hispánica, o sea, de una cultura que le permite al observador inteligente encontrar en una misma cuadra una catedral romana o gótica, una mezquita y una sinagoga. A ese efecto, una de las temáticas más valiosas del texto de Enrique Serrano es la que justamente recrea la contribución árabe y judía en la configuración de nuestro inconsciente colectivo y en esa configuración un actor clave, el converso, el que se funge de cristiano de dientes para afuera como estrategia de supervivencia frente a los tribunales como el del Santo Oficio, pero que sigue permeando en su interior por casas con aleros, por salas con alfombras, por jardines con aljibes, por los remedios, por la aritmética, por sumar, por restar, por saber multiplicar, por regatear con éxito, por la improvisación, por la recursividad, por la lectura de libros prohibidos, por enfrentar, pensemos nosotros, la fatalidad con sentido del humor. En todo colombiano, salvo que sea un fanático de extrema izquierda o de extrema derecha, o un imbécil o un resentido social, o una víctima de una grave desviación neurótica, existe una formidable propensión a tomarse el mundo a risa. En cada colombiano habita en mayor o en menor grado un Guzmán de Alfarache, o un Mateo alemán, o un Lazarillo de Tormes. El otro actor clave es la iglesia. Gústenos o no, Colombia fue un país hecho por curas y religiosas. Antes que fundar una población había que erigir una parroquia. La parroquia era la medida de todas las cosas. Lo era en su pretensión de entender la ciudad, el pueblo, la aldea, la villa, la plaza mayor, como una comunidad de hombres honorables. La parroquia fijaba límites. Ella tenía la última palabra en los juicios sobre situaciones en las que estaban gravemente implicadas honra, hombría y vergüenza. Allí donde se ubicaron los párrafos, léase todo lo largo y ancho del territorio nacional, aparte de alfabetizar, bendecir y sacralizar un espacio determinado, detentaron enormes dosis de poder, reflejadas en control y orden social. En otras palabras, era el párroco al que le correspondía establecer en primera instancia qué formas de conducta eran aprobables o reprobables. Durante la larga vigencia en la sociedad monárquica, las atribuciones de la Iglesia fueron aún más lejos, al punto de hacerle sentir a la población indígena, por ejemplo, que el rey español tenía y ostentaba una imagen de autoridad no muy distinta a la de Dios. Cuestionar al rey era cuestionar a Dios. Denigrar al rey era denigrar a Dios. Quizá sea esto último, unido a otros factores, lo que explique que al momento de las guerras civiles, mal llamadas de independencia, el indígena colocara toda su lealtad, todo su coraje y toda su experticia en la guerra de guerrillas a favor del rey Dios, del supremo articulador de la comunidad humana más grande de todos los tiempos en términos geográficos. A nombre de ese rey, en este caso, del suspirado Fernando, del amado Fernando, hubo levantamientos indígenas en Riohacha, Santa Marta, Valledupar, y en su expresión más radical y contundente en lo que hoy corresponde al departamento de Nariño. En personajes legendarios como Agustín Agualongo, parecía asomarse una trágica intuición que la realidad posterior parecía confirmar. Sin rey, es decir, sin Dios, abolidos los resguardos, la resolución se asemejaba más a una fosa común que no a un nuevo orden. Digan lo que digan los partidarios de las venas abiertas de América Latina, la verdad soportable o insoportable es que el indígena no compartía el proyecto político del criollo, léase español americano, del que le recordaba en plural y por escrito al monarca, tan de don Pelayo como ustedes.
consciente en subvenir el orden colonial. En ¿Por qué fracasa Colombia?, su autor insiste en el formidable potencial humano que tienen los colombianos. No obstante, y también lo subraya, hay factores que conspiran contra el legítimo derecho de aspirar a una mejor calidad de vida en todos los órdenes. Uno de ellos, nuestro aislamiento, y de la mano, nuestro provisionalismo mental, nuestro uso y abuso de los diminutivos, en donde el porfis me regalas un parece estar a la orden del día, el desdén por la periferia, desdén suicida y arrogante que viene de muy atrás, como si en verdad nos hubiéramos propuesto como perverso propósito nacional privilegiar y europeizar la cordillera de los Andes, en detrimento del resto, o sea, de lo que te aterra, de lo que conduce, como en algunos cuadros psicóticos, al agujero negro, a la sombra, al infierno, a la vorágine. A lo anterior yo agregaría algo más. Nuestra total y casi total ausencia de la vida interior reforzada y estimulada desde una espiritualidad del supermercado no es en efecto la primera vez en que sociólogos, docentes, psicólogos, psiquiatras, pastores y sacerdotes se preguntan a una sola voz: ¿por qué teme tanto el colombiano a la soledad? Y soledad no es lo mismo que desolación. ¿De dónde proviene nuestra cordialidad excesiva? ¿De dónde tanta dependencia de los demás enmarcada por una necesidad compulsiva de aprobación y afecto, combinada, como generalmente suele suceder, con actitudes de servilismo, transigencia, evasión por vía de la fuga ante una ley que no sea la del último esfuerzo? ¿Qué actores y factores nos han predispuesto incluso a plegarnos a cualquier indignidad con tal de no sentirnos solos? Porque pasamos en cuestión de minutos del buen día, del Dios te bendiga, del pretexto de la bondad, del consuelo, la compasión, la indulgencia, a la hostilidad más manifiesta y despiadada. ¿Por qué nuestra historia de vida como nación acusa tantas tendencias contradictorias? ¿Por qué le seguimos concediendo tanto espacio al que dirán? ¿Por qué no hemos logrado todavía hacer de la expresión unidad en la diversidad algo más que una frase de cajón? Porque desde nuestra cotidianidad parecemos recordar a Arthur Rimbaud cuando dice: el poeta hará suyo el sollozo de los infames, el odio de los forzados, el clamor de los malditos, o de Jorge Luis Borges afirmando: me engañan y yo debo ser la mentira, me incendian y yo debo ser el infierno. Algunos de sus interrogantes ya han sido respondidos, tal y como se demuestra en el presente libro, que sin abandonar los rigores de la investigación científica no olvida que el destino de su obra, ¿Por qué fracasa Colombia?, está en manos de sus lectores, que de seguro no serán pocos. Este su libro, a diferencia de otros folios soporíferos de historiadores que no saben escribir, atrapa y convoca, incluido, por supuesto, el derecho a disentir desde la primera página. Otro de los méritos radica también en la expresión escrita, a la larga periodización investigada. Enrique Serrano no se detiene en efecto cada 2 o 3 líneas como si se tratase de un expediente judicial, a señalarnos las fuentes primarias o secundarias de donde obtuvo la información. Tampoco incurre en la tentación de autocitarse. Tiene pudor intelectual, escribe con fluidez y serenidad al mismo tiempo. Doble ganancia. No hay sobreactuación en lo escrito. Hay una severa vigilancia lingüística. Sabe que toda actividad creativa que se respete necesita la traída soledad, silencio, meditación. La triada, soledad, silencio, meditación, como garantía de posteridad. He aquí el resultado. Álvaro Pablo Ortiz. Introducción. En este ensayo pretendo tratar una materia crucial de nuestra sociedad, como lo es el pasado de la nación colombiana. Para abordar el tema con cabal ánimo, lo primero que habría que decir
es que hay una cierta voluntad de negación o de ocultamiento entre sus implicados, que no es deliberada ni malévola, sino dubitativa, inexperta y desconfiada, porque nuestro pasado se suele ver como algo remoto, arcaico e incluso intrascendente. En la mayoría de los casos, la gente es tan pragmática o acaso tan desconfiada que considera que el conocimiento del pasado le estorba o que es tan vergonzoso o insignificante que apenas si vale algo la pena hacerse una idea clara sobre él. En este libro intentaré desterrar esa idea y a cambio preguntaré por qué el pueblo colombiano parece importarle tan poco su pasado, mientras que otras naciones, incluso algunas del Nuevo Mundo, hacen de su historia un solemne edificio. Así su pasado sea espurio y esté edificado sobre algún mito, en lo cual fundamentar el presente y sus aspiraciones, consolidar sus grandes proyectos o irlos realizando a partir de lo que creían ser aquello que creían propio de sí mismos, ya sea que ello resulte muy glorioso o por el contrario sea producto exclusivo de la humillación y la derrota. Como lo demuestran a un tiempo su tradición y su presente, el pueblo colombiano considera que su pasado como nación es casi irrelevante, o al menos poco digno de mayores estudios, y por eso predomina la confusión tan generalizada entre historia del Estado e historia de la nación, la última de las cuales, en la mayor parte de la historiografía existente, se confunde con la primera, se resuelve con prejuicios o se escamotea de un tajo. Esta falacia de que la historia de la nación se esconda o se obvie en nombre de la historia del Estado es un hito de la reflexión que este breve trabajo se propone analizar. Además, la sobrecarga de historia económica reciente ha contribuido a minimizar el peso de la historia cultural, es decir, sus imaginarios, sus costumbres, sus valores y sus símbolos. Entonces partiré de la afirmación de que las raíces de Colombia de hoy no empezaron en 1810 ni en 1819, ni con Bolívar, Santander o Nariño. Los sujetos de la nación ya estaban conformados como indianos. Existían desde hace tiempo y tenían su origen bien definido. Hablaban claramente un español mozárabe de las provincias del sur, desprovisto del ceseo y la explosividad glotal castellana. Eran católicos y aún tenían una organización social medieval andalusí y en otra medida de Asturias y Extremadura, digna de ser estudiada a los ojos de una antropología histórica seria. Sin duda, y durante los primeros 3 siglos, había llevado a cabo un proceso racial de mestizaje, desigual en cuanto a las regiones, pero nunca tuvieron un verdadero mestizaje cultural. Pero esto solo ha sido vislumbrado por parte de algunos pocos historiadores que se han ocupado de ese asunto. Algunos de ellos llamados colombianistas, como Anthony McFarlane, David Bushnell, Javier Ocampo y otros cuantos más, quienes de modo somero han abordado esa caracterización de una nación que de todos modos es susceptible de ser estudiada como una nación inconsciente de sí, que se desperdigó a lo largo de tierra firme, llamada luego Nuevo Reino de Granada, y que se estableció en las orillas del río Magdalena, de los días, hoy tan remotos, de Pedrarias Dávila, acaso con la fundación de la mal hadada Santa María, la antigua de Darién, en 1510, hasta el día presente. Merecen crédito también en este trabajo los esfuerzos del médico genetista Emilio Yunis, en sus libros ¿Por qué somos así? Y Somos así, y Daniel Mesa Bernal, autor del estudio de los judíos en la historia de Colombia. Para el desarrollo de este tema voy a prescindir tanto de la leyenda negra como de la leyenda rosa que se ha tejido sobre la materia. Quiero citar aquí la brillante hipótesis de Juan Esteban Constantín en la introducción de su ensayo Librorum, porque es
pertinente para apuntarla en este texto toda la reflexión posterior sobre la hispanidad en América. La idea malintencionada según la cual la conquista y la posterior colonización de América por parte del Imperio Cristiano Español se hicieron como producto solo o ante todo de intereses económicos resulta completamente inútil por la formación de una interpretación lúcida de nuestro destino y nuestra historia. Sin caer en la ingenuidad de la leyenda rosa, capitanes cristianos intachables que venían de Castilla o de Navarra a sembrar de bondad y mariposas la precariedad de los pueblos aborígenes, piadosos hombres del Renacimiento que dieron una civilización ilustrada a un universo casi animal. No hay que desconocer el hondo sentimiento religioso y cultural de la empresa española en el nuevo continente. Intuir oscuros apetitos calvinistas en la gestión de España en América implica la construcción de un discurso no solamente engañoso, sino injusto y peligroso. Un discurso que anula las categorías muy complejas por las que atravesaba la península cuando cometió la empresa de llevar el evangelio, entre otras cosas, a un dilatado territorio por las más difíciles circunstancias. Detrás de todo, el magma complejo de la presencia europea en nuestro continente, hay un verdadero sentido cultural, no exclusivamente económico, que se puede condenar o alabar, pero no ocultar. La Reconquista, independientemente de todos sus rasgos antipáticos, cuya reseña minuciosa será interminable, sembró en España un talante cristiano, absolutamente militante y comprometido, muy sincero y profundo además. Se puede hablar de un proceso de profundas contradicciones económicas en Europa que obligó a los reinos atlánticos a aprender operaciones de expansión territorial que pronto se materializaron en esquemas colonialistas de expoliación y sometimiento de pueblos ajenos a la tradición occidental, que eran dueños de una concepción del mundo en la que la naturaleza tenía otro lugar y el hombre no estaba sometido a las urgencias de un sistema de producción sin alma ni caridad. Se puede decir eso y mucho más, ciertamente, pero falsear los móviles profundos del espíritu de una época determinada no es un dique suficiente para frenar el curso de la historia. Así se hace justicia no solo a la paradójica nación de la que proviene nuestra lengua y cultura, sino a nosotros mismos, que no somos otra cosa que una versión actualizada de algunos de sus múltiples descendientes. No hay una radicalidad ni ánimo de venganza en el planteamiento, ni aun pretensión de reivindicarnos de nobleza, puesto que esta fue extirpada casi del todo con la humillación en la península y con la migración forzosa de miles de desposeídos y perseguidos. Otro equívoco más sería inferir que fuéramos españoles en ascuas y en pro del retorno, que buscaran recompensa o reparación por algún perdido tesoro en la Edad Media. Además, son bastante discutibles las razones por las cuales se aduce que hemos vivido siempre en conflicto, y en este libro procuraré estar en contra de esa tesis, para recordar en cambio la idea de la disputa por la tierra que lo ha definido todo. América fue en efecto fruto de una equivocación, o de muchas, como lo reseña con lucidez Enrique Caballero Escobar, y su historia es producto del encuentro entre dos edades de la humanidad, el Renacimiento y el Neolítico, y el resultado de una sociedad dedicada no a la conquista, palabra mal vista en ese tiempo y propia de bárbaros, sino de la incorporación de territorios y poblaciones para la gloria del Cristo y su hispánico rey. Colombia es una nación grande, urbana e integrada al mundo, al menos hasta cierto punto. Hoy en día es la segunda con mayor número de hablantes del español después de México, y más grande que España y que Argentina. Esto es, más nutrida en almas,
con una población reunida en el trapecio central de las tres cordilleras que definen de algún modo geopolítico y geoestratégico su dinámica social, y sobre las costas atlántica y pacífica, como lo había investigado a mediados del siglo XX el general Julio Londoño y otros que han indagado sobre la geopolítica nacional, más o menos demostrable. Se trata de un país con dos grandes costas y que, sin embargo, ha vivido la mayor parte del tiempo a espaldas del mar, el cual no ha sido más que el instrumento de la migración, especialmente el mar Caribe, pues el Pacífico sigue en el más incomprensible olvido, y una ventaja de escape cuando ha sido necesario. Pero la preocupación por lo marítimo es muy reciente y el desarrollo propiamente dicho de una Colombia internacional es del todo incipiente e insuficiente, a tal punto que es preciso presumir todavía cómo se manifestará en el futuro. Además de esto, el poblamiento del país es parcial y timorato, lo cual a lo mejor se explica por la vocación de la nación, que además ha poblado muy mal su inmenso territorio de 1.141.000 kilómetros, dejándonos por lo menos 650.000 deshabitados, quizá más por las razones que fueran durante siglos perfectamente comprensibles. Una llanura inmensa al este que parecía no conducir hacia ninguna parte, solo a tierra adentro, y una selva gigantesca al sureste y al occidente. En general, las selvas han sido por excelencia los obstáculos naturales de la vida colombiana que le han impedido o por lo menos limitado sus contactos en Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Panamá se suponía parte del territorio y lo fue hasta 1903, pero estaba ubicada en la selva, es decir, pertenecía según nuestro imaginario a una periferia intratable, agresiva y amenazante. Basta citar esta vez a José Eustacio Rivera para comprobar cómo esa vorágine ha sido considerada desde el principio límite natural y absoluto de la nación, aunque la mayor parte de la población negra se haya establecido en la selva del Pacífico tras una corta jornada de esclavitud. La Orinoquía ha tenido un destino similar de la tierra sin límites y llanura hacia ninguna parte, que produjo una suerte de repliegue sobre las cordilleras, del que en verdad solo hasta ahora estaríamos saliendo.